Lilia Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se deroga la fracción séptima del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica. Adelante, por favor. Con permiso de la mesa, estimadas senadores, pueblo de México. La libertad de opinión y la expresión, que es sagrada, solo puede existir en el contexto y el caldo de cultivo del decoro, la buena educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas. Dicho por Fernando Sánchez Dragó, escritor español. El 4 de noviembre de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica. Dicha legislación significó un gran avance para el desarrollo legislativo de un derecho fundamental que se erige como pilar de un Estado constitucional y democrático de derecho. Toda vez que el derecho de réplica constituye un mecanismo que complementa los derechos de libertad de expresión y de información, en tanto que constituye una herramienta que, por un lado, garantiza que todas las personas tengan el mismo acceso a difundir información que les saluda y, por otro, coadyuva a que la sociedad reciba la mejor y mayor cantidad de información disponible sobre un hecho determinado. No obstante, en los 3 años de vigencia que ha tenido la norma en comento, esta ha mostrado padecer diversos vicios de inconstitucionalidad que han sido revelados por el Poder Judicial de la Federación, incluso mediante la declaración de inconstitucionalidad de diversas porciones de la ley. Uno de estos casos de inconstitucionalidad es la fracción séptima del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de Derecho de Réplica, materia de la presente iniciativa. La disposición normativa en cuestión establece como una de las excepciones a la obligación del sujeto obligado en materia de réplica para llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica los casos en los que ésta verse sobre información de carácter oficial emitida por cualquier servidor público. Se cita a continuación la disposición referida. Artículo 19. El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica en los siguientes casos. Fracción séptima. Cuando la réplica verse sobre la información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación. Dicho precepto es inconstitucional por constituir una restricción injustificada al derecho de réplica. En efecto, el derecho fundamental en comento funge como un instrumento esencial para elevar al debate público las diversas versiones que se presenten sobre un hecho, ya que los medios de comunicación son los principales agentes de la difusión de ideas en la sociedad, en tanto que no solo generan contenidos propios, sino que transmiten al público ideas u opiniones respecto de diversos temas y posturas de interés general, provenientes de distintas fuentes, incluidas las oficiales, de tal forma que en ciertos casos los medios de comunicación pueden imponer, influir o promover una visión propia sobre ciertos hechos difundidos o sobre un tema incierto en la agenda pública. En este sentido, es innegable que por su papel en la difusión de ideas, los medios de comunicación constantemente se sitúan en una posición de poder frente a las demás integrantes de la sociedad. Esto hace necesaria la intervención estatal para corregir de las asimetrías en la manifestación y difusión de las ideas, lugar donde se inserta el derecho de réplica como un mecanismo igualador de condiciones de acceso a los medios de comunicación por el que una persona podrá, cuando menos momentáneamente, encontrarse en igualdad de condiciones al difusor de la información que le aluda y expresar su propia versión de los hechos. Por estos razonamientos que se afirma que la fracción séptima del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica contiene una restricción al derecho fundamental a la divulgación de información carente de racionalidad, toda vez que no persigue ningún fin constitucionalmente válido que la justifique,
pues ni de la Constitución ni de la legislación secundaria se puede extraer una justificación para restringir de manera absoluta el ejercicio de réplica respecto de información oficial difundida por diversos agentes, impidiendo que el aludido pueda presentar su versión de los hechos. Ante este panorama, esta senadora de la República estima que la fracción séptima del artículo 19 de la Ley Reglamentaria en materia de derecho de réplica tiene un efecto nocivo para la deliberación pública y atenta contra los principios fundamentales de un Estado democrático y de derecho. Por lo tanto, a fin de depurar la legislación vigente en materia de derecho de réplica, salvándola de vicios de inconstitucionalidad, se formula la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción séptima del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de réplica. Y como nunca, a propósito de la presente iniciativa, recordar en esta alta tribuna al filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien dijo: "Mi libertad termina donde empieza la de los demás". Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ana Lilia Rivera. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera. Senador Américo Villarreal, para adherirse. Muchas gracias. La senadora Gloria Sánchez también para adherirse, la senadora Antonia Cárdenas también, Nestora Salgado también. Muchas gracias. Recoja a la Secretaría Parlamentaria las adhesiones de los senadores y senadoras.